Saludos cordiales, estimada licenciada Ana Elizabeth Moncayo Peña. Hablaré acerca del tema saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador aplicados a la educación intercultural, ya que también a base en esto he hecho una pequeña entrevista acerca de este tema. Saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador aplicados a la educación intercultural. A lo largo de la historia, los pueblos desde sus propias culturas y cosmovisiones han conservado, recreado, mejorado y usado la biodiversidad para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la medicina, la vida en comunidad y la ritualidad. Estos conocimientos se guardan en la comunidad y se pasan de generación en generación. A esto se le conoce como saberes ancestrales. Además, los conocimientos que poseen los pueblos indígenas y comunidades generalmente se transmiten de forma oral entre los miembros de la comunidad de generación en generación y abarcan distintos campos como la medicina, el arte, la historia, la agricultura, la cultura, el transporte, la construcción, la silvicultura, entre otros. Sin embargo, las comunidades indígenas han utilizado estos conocimientos durante siglos bajo sus leyes locales, costumbres y tradiciones, las mismas que han ido evolucionando de generación en generación. Su reconocimiento fomenta la inclusión social y la participación de las comunidades en la construcción del conocimiento. Por lo tanto, los saberes ancestrales o tradicionales son un componente vital de las comunidades étnicas, desde sus conocimientos, prácticas y rituales, ya que estas comunidades se configuran como una identidad propia que las caracteriza y las diferencia de otras culturas. Sin embargo, la salud y la medicina en el mundo andino han sido prácticas arriesgadas en la cultura de esta región durante siglos, ya que los antiguos habitantes de los Andes, como los incas, desarrollaron un profundo conocimiento de las plantas medicinales y las técnicas de curación que se utilizan en la actualidad, ya que aquí tenemos algunas plantas medicinales que son componentes fundamentales de la medicina andina. El uso de la hierba como la coca, como ustedes lo observan, la coca, la muña, el paico y el matico, se remontan a tiempos ancestrales, ya que cada una de estas plantas tiene propiedades curativas específicas y se utiliza para tratar una amplia gama de enfermedades y dolencias, como por ejemplo, la coca se utiliza para aliviar el dolor de cabeza y el mal de altura. Asimismo, la muña es conocida por sus propiedades digestivas y expectorantes, ya que mientras que el paico es una planta medicinal que es utilizado para diarreas, empachos, dolor de estómago, estreñimiento, cólicos y también para la indigestión. Y por último tenemos el matico, que es una planta más apreciada en medicina popular para sus cicatrices. Es decir, que si una persona tiene una cicatriz o una herida en cualquier parte del cuerpo, se lava con las hojas del matico y así suavemente, poco a poco, se va aliviando y se va cicatrizando esa herida, ya que finalmente se denomina conocimientos y saberes ancestrales y tradiciones a todos aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas y que han sido transmitidos de generación en generación por siglos. Estos conocimientos, saberes y prácticas se han conservado a lo largo del tiempo principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios y también por medio de prácticas y costumbres que han sido transmitidas de padres a hijos en el marco de las dinámicas de la convivencia comunitaria que caracterizan a nuestros pueblos indígenas. Aquí he realizado una pequeña entrevista acerca del tema de los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador aplicados a la educación intercultural. He realizado unas pequeñas preguntas para la entrevista
Vamos a tratar acerca del tema, como ya lo conocen, que es acerca de los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador aplicados a la educación intercultural. Primera pregunta, ¿qué son los saberes ancestrales? 2. ¿Cómo se puede conservar los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador aplicados a la educación intercultural? 3. ¿Cómo percibe usted la relación entre los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y la educación intercultural? 4. ¿Cree usted que es importante mantener las tradiciones y saberes ancestrales en las instituciones educativas? Explique por qué. ¿Cuáles son los desafíos que ha enfrentado al integrar saberes ancestrales en sus actividades pedagógicas? Muchas gracias por su amable atención.